El análisis en frío de la derrota del Barça, todas las claves y lo que faltó para poder hacer daño. Flick hablará con Araujo. Los datos que asustan del uruguayo son sorprendentes. La prensa critica a De Jong. Estevao podría ser del Barcelona, y el mensaje del presidente del Atlético sobre Julián al Barça a continuación. Flick comentaba post partido: necesitamos ser más agresivos. Ellos fueron más físicos y dinámicos. Hay tres aspectos en los que el Barça suele ser dominador, y según Opta, ante el Chelsea esto quedó en el olvido. Fue la posesión, pases y remates. Los locales firmaron un 55.4% de la posesión, mientras que el Barça se quedó con el 44.6%, amigos del fútbol. Mientras que en pases construidos, los ingleses conectaron 514 veces y los culés 418, casi 100 menos que el Chelsea. Los pases en el último tercio fueron de 123 y 56 del Barça, y esto amerita la construcción de ataque y lo peligroso que fueron. Y analizando más en frío lo ocurrido en Stamford Bridge, encontré estos puntos que Flick debe tomar en cuenta. La primera, la presión orientada y el cortar al receptor del pase. Un partido donde ambos rivales buscaron al inicio ser cautelosos con la posesión y la salida, pues el Barça decidió que los delanteros salten sobre los centrales, mientras que el resto cuidaba su marca. El problema de esto era que el Chelsea, como lo había comentado en la previa, es un excelente ejecutor del juego en largo, y esta presión mal orientada siempre dejaba libre a Cucurella en la banda, que provocó que la línea adelantada culé sufriera de nuevo en Stamford Bridge con el plan de Maresca. El plan que desmoronó la estructura de juego defensiva del Barça fue atacar en tres centrales, pero sobre todo ganando espacio llegando desde atrás. El Barça cambió la presión para no darle la oportunidad de progresión al Chelsea. Sin embargo, los pases directos por el físico y control del equipo blue le dio ventajas ante laterales, en especial a Koundé, que poco ganó duelos físicos y aéreos. Y esta acción es un ejemplo de ello. Es decir, el Barça tuvo errores de cobertura en repliegues y en duelos perdidos, que provocó la sentencia del Barcelona, al igual que la presión al hombre del Chelsea, que obligó al Barça a tener posesiones más largas, provocando lo que pasó ante el PSG, ante el Sevilla, que era no darle progresión en el centro del campo. Y con marca asfixiante no te daban oportunidad de giro a los jugadores del Barça. Ayer decía que había momentos donde el Chelsea mantenía la pelota en la central del campo con muchísimo espacio, y es que el Barça olvidó referencias. En esta jugada con presión el Barça probablemente habría cerrado zonas de pase, pero Cucurella le da amplitud, retrocede la pelota y siempre salta un tercer hombre, que prácticamente el Barça, no tener esta referencia, desencadenó transiciones cómodas como estas para atacar la línea defensiva. El Barça tuvo incluso una gran oportunidad para poder contrarrestar el juego del Chelsea, sobre todo cuando su estructura de los Blues cambió a línea de 3. Malo Gusto sucumbió a cambios de posiciones muy alto para ayudarle en un doble marcaje a Estevao y poner en aprietos a Balde. Sin embargo, si el Barça explotaba bien estas alturas del rival, hubiese encontrado espacios para contraatacar. El Barça en salida era presionado por Estevao a centrales, y Malo Gusto dirigió su marca a Balde y Ferran bajando para hacer apoyos huesos receptores. Dejaban, amigos, un gran espacio atrás en la banda. De hecho, esta acción, como puedes observar en triangulación con Ferran, permitió una conducción muy buena, o pase largo aquí con Frenkie tirando la diagonal por fuera, generó un pase muy bueno entre los centrales del Chelsea. Estos saltos y esas líneas adelantadas del equipo local, el Barça podría haber sacado mayor ventaja incluso con un jugador más móvil entre espacios. Por ejemplo, aquí Malo Gusto y el otro jugador que perseguía a Ferran Torres liberaba zonas, y si el punta, en este caso Fermín, podría haber sido un apoyo ofreciéndose en distintas zonas para dar movimiento a esa presión al hombre del Chelsea, por allí creo que podrían haber fabricado alguna jugada interesante. Este partido era claro que Dani Olmo era el hombre para ocupar esa posición. El Barça debe tener reacción ante esas presiones, amigos del fútbol. Jugadores con lectura para ofrecerse al desmarque, tener estos apoyos de los extremos
para generar estas triangulaciones y esas salidas más limpias. Hay que estar más fino en la entrega y también en la recepción del pase, porque para mí el factor que más castiga al Barça y que más cede es esas pérdidas en campo propio, que al final le da ventaja a el rival, y esto debe cambiar sí o sí. El equipo culé solo tiene 2 victorias en 5 partidos de la fase de grupos de la Liga de Campeones, situándose en el 16º lugar sin contar los partidos que pasaron este miércoles, amigos del fútbol, y todavía tiene que enfrentarse ante el Eintracht de Frankfurt, Slavia Praga y Copenhague para, amigos, tener al menos oportunidades realistas de entrar a esos octavos de final sin tener que pasar por el fair play de eliminación directa. Por cierto, el equipo culé ha sido muy criticado en los medios locales y en la prensa mundial. Alan Shearer, el exfutbolista del Newcastle, comentó: "Es como si 4 tontitos se plantan y preguntan como si quieres atacarles". Referencia a la línea defensiva. Amigos del fútbol, la verdad que son críticas que dejan mucho que pensar, pero sobre todo, amigos, las críticas más polémicas y más dirigidas son a Ronald Araujo. Iturralde González comentaba: "Su mayor error es dejarse sacar una amarilla por protestar. Con esa edad y experiencia, un central debe controlar sus emociones, sobre todo en la Champions". Paco Bullo afirmó: "Araujo es un central torpe en situaciones de alta presión. Hoy ha dejado al equipo vendido". Y el propio Flick no ocultó su frustración después de este partido, admitiendo que el defensor no debería haber entrado así y que la tarjeta roja cambió fundamentalmente la dinámica de juego, y prometió, amigos del fútbol, una charla interna con el uruguayo. Resaltó lo siguiente: "No sé qué pasó con la primera tarjeta amarilla", dijo el alemán. "Tengo que hablar con él y ver los videos. Y la segunda no debía haber entrado así, pero estas cosas pasan en el fútbol y no fue el momento adecuado ni la jugada adecuado". Se han revelado los números de Araujo y no invitan, la verdad, a nada bueno. El charrúa tuvo 4 duelos defensivos y solo ganó 1 en este partido. Los 3 que perdió fueron contra Cucurella, que le superó en 2 ocasiones, y otro contra Alejandro Garnacho. La única que ganó fue contra Pedro Neto. Pero, amigos del fútbol, el central barcelonista acabó como el jugador con peor porcentaje de duelos defensivos ganados, demasiado insuficiente ante un adversario físico y con mucho ritmo. Araujo perdió 4 balones y 2 de ellos en campo propio. Solamente hizo una falta y esa le valió la segunda cartulina amarilla e irse al vestuario. Araujo no estuvo ni a la altura y su porcentaje de duelos ganados es muy preocupante. Fue del 25%, que está muy lejos del 60% registrado en esta temporada actual. Pero, amigos, esta cantidad del 60% está también debajo del 71% de la pasada temporada, o incluso del 73.18% de la anterior temporada. Tampoco Araujo está a su mejor nivel en cuanto a duelos aéreos. Ahora se lleva el 56.67% y la campaña pasada superaba el 60%. Ahora también hace más faltas que antes. Su promedio es de 1.53 infracciones cada 90 minutos en esta 25-26 y en la temporada 24-25 era 0.93. Es decir, desde su prime en la 22-23 las cosas han cambiado para mal. Creo que es un jugador talentoso, amigos del fútbol, pero han sucedido muchas variables que creo que lo mantienen en un bucle donde muestra mejorías, pero, amigos del fútbol, no se muestra sólido ante un equipo que necesita a un defensa de gran calidad. Y este es el mayor problema. El Barça ya no necesita más tiempo de adaptación y eso es lo que invita a que el Barça sí tenga que fichar a un central de calidad y que, por supuesto, creo yo, por el bien del propio uruguayo, tal vez ceder el puesto y dar salida en el próximo mercado. Y si bien entiendo las críticas de Araujo porque es evidente la influencia que tuvo para mal, amigos del fútbol, otra cosa que no entiendo son las críticas a Frenkie de Jong. Está saliendo mucha gente criticando lo que no corre, que es un jugador que no aporta nada como pivot. Y la verdad, amigos del fútbol, sabiendo que estás jugando con un mediocentro muy poderoso, Caicedo, Enzo, Reguilón, y tras una roja que tienes que prácticamente
correr más metros, apoyar mucho más a la defensa, pues ¿cómo quieres tener un jugador creativo o con mayor solvencia entre líneas si tienes que estar retrocediendo, bajando? Y de esta manera no puedes hacer más allá que poder sostener y poder conectar con tus compañeros. No puedes ser determinante en zonas de 3/4 para arriba, porque tienes que jugar más bajo y sobre todo porque no encuentras a jugadores desmarcados. Es más, en este video se muestra cómo no tiene opciones de pase ni progresión, ya que ningún jugador se mueve entre espacios o detecta el desmarque. Y es más, Frenkie de Jong completó 50 de 53 pases y ganó más duelos que el resto de sus compañeros combinados, y creo que la crítica está sobre el neerlandés. Esto, por supuesto, a mi opinión. Por cierto, amigos del fútbol, si nos adentramos un poco en las novedades del mercado y con este reciente partido, Estevao Williams podría ser jugador del Barça del futuro. Bueno, amigos del fútbol, Andrés Curi, el agente de Estevao, comentó a la cadena SER: Estevao tiene un contrato de 5 años y está disfrutando de su tiempo en el Chelsea, pero tiene un cariño especial por el Barcelona. El club estaba a favor de fichar a Estevao, pero Deco se vio limitado por la situación económica del club. Hablamos con Estevao en Barcelona en 2021, 2022 y 2024 y propusimos a este jugador porque creíamos que tenía un futuro prometedor. Esto comentaba el agente de Estevao, que por cierto es conocido como Messiño porque adoraba a Messi en su etapa del Barcelona. Ayer, amigos del fútbol, en una jugada individual protegió la pelota, dejó sentado a Pau Cubarsí, dejó atrás a Alejandro Balde y puso un balonazo con su pierna mala para romper ese arco de Joan García. Y es que es un jugador que tiene juego en espacios cortos, control orientado, cambio de ritmo, habilidad para driblar en zonas reducidas antes de acelerar al espacio, suele proteger la pelota, tiene tendencia a jugar también, amigos, como interior, sabe en el último tercio fabricar paredes, poner pases filtrados y tiene remate, y por supuesto aporta en la presión alta en fases defensivas y también de ataque, amigos del fútbol. Deco, amigos, me acuerdo que desistió del fichaje de Estevao porque, bueno, su principal posición es la de extremo derecho. Ya teníamos a Lamine y también conociendo su valor, pues Deco dijo, por ahora no. Pero, amigos del fútbol, el jugador brasileño no solo es un extremo derecho, también puede ser un extremo izquierdo, puede jugar pegado a la línea, si pide más amplitud, también puede ser un segundo delantero, un punta por detrás al estilo 10, y también juega en zonas interiores, como vimos en el partido contra el Barcelona. Qué cantidad de pases filtrados puso el joven brasileño que tiene apenas 18 años. Y en 5 años, bueno, creo que el Barça ya no tendrá a Rafinha, que es un jugador clave por la variedad de posiciones que también ocupa y por la presión, el recorrido. Y creo que el Barcelona, si el jugador realmente estima a la entidad culé, podría ser un fichaje de futuro. ¿Qué dicen ustedes, amigos del fútbol? Esto ya es una perspectiva un poco imaginativa, pero el saber que el jugador tiene una afición por el Barça, que le decían Messiño por estar siempre apegado a jugadores culés y por preferir en varias ocasiones de mercado ir a la entidad azulgrana, ¿crees que podría ser un fichaje interesante de aquí a hace unos años? Déjamelo saber en los comentarios. El fichaje que sí queremos que sea ya para la próxima temporada es el de Julián Álvarez. Y otra vez el presidente del Atlético parece que le cierra la puerta. Esto comentaba Enrique Cerezo. Julián Álvarez quiere quedarse en el Atlético de Madrid. Tiene un contrato y debe respetarlo. No estamos dispuestos a negociar por Julián. Si un equipo se interesa por el jugador y él quiere irse, entonces se irá. Pero en este momento no hay ningún jugador que quiera irse. Julián, eso sí, hace unas semanas o días dejó claro que el futuro podría estar abierto. Pero siendo honesto, la postura de Cerezo es clara, que es clausulazo y son de 500 millones, o que el jugador presione y les pida salir, y si es así, no lo dejarían ir por menos de 150 millones, por lo cual podría ser unas declaraciones que pongan en stop, amigos del fútbol, el fichaje del argentino.
Esto es todo por hoy y nos vemos en un próximo vídeo, apasionados del fútbol y culés.